Bueno, estimados alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte del año. Espero que estén todos muy bien. Estoy rezando por ustedes. Ustedes recen por mí. Bueno, muy bien. Eh, Vamos a continuar con lo nuestro, ¿sí? A ver. Bueno, como recordarán, hablamos en la primera parte del año sobre el deseo de Dios, ¿no? El deseo de Dios en el hombre. Dijimos que que el hombre era capax Dei, capaz de Dios, capaz de llegar a Dios, que el hombre es un ser naturalmente o esencialmente religioso, ¿no? Hablamos también sobre las vías para poder demostrar la existencia de Dios, ¿no? Las 5 vías de Santo Tomás y otros argumentos para demostrar la existencia de Dios, ¿sí? Bien, el siguiente paso que debemos dar ahora es el de demostrar, intentar demostrar cuál es la religión verdadera, ¿sí? Porque bien, ya hemos descartado la posibilidad del ateísmo. Sabemos que Dios existe, se puede demostrar racionalmente. Además, la fe católica lo confirma. Pero eh, ahora tenemos que ver de todas las religiones que existen cuál es la verdadera, ¿sí? Antes de introducirnos en este tema sobre la verdadera religión, me gustaría que analicemos el concepto religión, ¿sí? Muy bien, queremos saber qué significa la palabra religión, ¿sí? Nosotros podemos dar dos tipos de definiciones sobre esta palabra. Podemos dar la definición etimológica y la definición real. ¿Cuál es la definición etimológica? Bueno, como dice la Real Academia Española, el diccionario online de la Real Academia Española, la etimología es el origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma. O sea, queremos conocer cuál es el origen de la palabra religión, ¿sí? ¿Qué significa en su origen? ¿Cuál es su significación original? Bien, vamos a leer este artículo de la página Religión en Libertad que dice: ¿Conoce usted el origen etimológico de la palabra religión? En esta sección del blog que se llama En Cuerpo y Alma de Luis Antequera. Muy bien. Eh, Fíjense que el artículo comienza dando la definición del diccionario de la Real Academia Española de la palabra religión y cita 3 de las acepciones, hay otras. Dice, esta vendría a ser la definición real de la palabra, ¿sí? Que la vamos a analizar después. Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temores hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. 2. Virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. 3. Profesión y observancia de la doctrina religiosa. Bueno, esas son 3 acepciones sobre la definición real de religión. Pero antes tenemos que analizar la definición etimológica, ¿sí? Si buscamos la palabra religión en el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Online, algo muy útil, nos va a dar las diferentes acepciones, nos cita 5, pero fíjense que acá arriba, en este recuadro, el diccionario nos da la etimología de la palabra. Dice, del latín, del latín, ¿no? Religio, religionis. Y el artículo lo va a notar esto. Dice, definiciones que el diccionario nos da sin antes informarnos de que la palabra procede del latín religio, religionis.
Respuesta que se presenta como insuficiente a la pregunta que nos hacemos hoy, a saber, ¿de dónde procede el término religión? O sea, bueno, sí, procede de religión, religiones, pero no me dice mucho, ¿no? Lo que queremos analizar es el origen de la palabra, de dónde viene, qué significa en su origen, ¿sí? Bien. Eh, Dice que es una cuestión polémica, ¿sí? Que no hay una única solución, sino varias, y que vamos a ver que el autor cita tres definiciones etimológicas de la palabra religión, de tres diferentes autores. Y nos vamos a quedar, vamos a dar las tres, vamos a ver que las tres tienen que ver con la palabra religión, pero tomaremos una como la más segura o la más certera, ¿sí? La primera definición etimológica de la palabra religión, la de Cicerón, un autor romano, eh, como verán acá, vivió del 107 al 44 a.C. En su obra De Natura Deorum, de la naturaleza de los dioses, o sobre la naturaleza de los dioses, la hace proceder del verbo relegere, que significa tratar cuidadosamente, dice el maestro romano de la retórica. Los que se encargaron cuidadosamente todo lo relacionado con los dioses fueron llamados religiosi de relegere. Bien, entonces, para Cicerón, la etimología de la palabra religión viene de relegere, que significa tratar cuidadosamente, ¿sí? Bueno, tratar cuidadosamente todo lo relacionado con los dioses, ¿sí? ¿Esto tiene que ver con la religión? Claro que sí, es algo, la religión supone un tratamiento cuidadoso de nuestra relación con Dios, ¿sí? Así que no está mal esta definición, pero no es con la que nos vamos a quedar, ¿sí? Fíjense que esta definición etimológica del origen de la palabra nos muestra una faceta de la religión, ¿sí? De lo que queremos conocer de lo que es la religión en sí. Bien, vamos a la segunda definición del segundo autor. Por su parte, el apologista cristiano, consejero del emperador Constantino, Lactancio, de 250 al 325 después de Cristo, en su obra Divine Institutes lo hace derivar de otro verbo morfológicamente muy similar, aunque semánticamente muy diferente, religare, atar. ¿Sí? Para Lactancio, la palabra religión viene de religare, que significa atar. Dice Lactancio, estamos ligados a Dios y unidos a Él, religati, por el vínculo de piedad. Y es a partir de esto que la religión ha recibido su nombre. Lactancio no es desconocedor de la etimología que proporciona Cicerón, la cual incluso rebate abiertamente, y no, como sostiene Cicerón, de la consideración cuidadosa releyendo. O sea, Lactancio critica a Cicerón. Lactancio va a decir, no, religión no significa tratar cuidadosamente, como decía Cicerón, sino que significa atar. Estamos ligados a Dios y unidos a Él, ¿sí? Por el vínculo de piedad. O sea, habla de esta unión que genera la religión entre Dios y el hombre, ¿no? Dice verdad, Lactancio nos muestra otra faceta de la religión, el hecho de la unión entre Dios y los hombres, ¿sí? Bien, pero con esta tampoco nos vamos a quedar, ¿sí? Interesante la definición etimológica de Lactancio. Fíjense que dice una cosa que les aclaro, apologista, ¿no? Que dice que Lactancio era un apologista. ¿Qué es un apologista? Es una persona que se encarga de defender la fe católica, ¿sí? Si yo hago una apología,
También puede significar una defensa sobre algo. Puede ser por ejemplo, una apología de la importancia de la enseñanza, de la importancia de la educación física en la escuela, ¿no? Hago una defensa de la importancia, sobre la importancia de la educación física en la escuela, ¿no? En general puede ser una defensa de cualquier cosa, pero en este caso un apologista cristiano es un defensor de la fe, alguien que escribe rebatiendo a los que atacan o contradicen la fe, ¿sí? Lactancio fue uno de ellos. Vamos ahora a la tercera definición etimológica. Es la que nos va a dar el gran santo San Agustín de Hipona, ¿sí? Que vivió en el mitad del siglo IV, principio del siglo V, ¿sí? 354 al 430. En su tratado sobre la verdadera religión se adhiere a la doctrina del lactancio, cuando dice: la religión nos une, religat, al único Dios todopoderoso. Lo que no es óbice para que en su ciudad de Dios presente una tercera teoría que liga el término al verbo igualmente latino religere, en su acepción de recuperar. Dice San Agustín: al haber perdido a Dios debido a la negligencia, negligentes, lo recuperamos, religentes, y somos atraídos hacia Él. Concluye el artículo: tratar cuidadosamente, sentirse atado, ser recuperado, pronúnciese usted por la opción que estime, está mal escrito ahí, por la opción que estime más acertada. Por mi parte, cumplo con exponerlas aquí, para todos ustedes. Por lo demás, y como siempre, que hagan a ustedes mucho bien y que no reciban menos. Les sigo esperando en esta columna. Bueno, bien, la primera definición, tratar cuidadosamente, definición etimológica. Segunda definición etimológica, sentirse atado. Tercera definición etimológica, ser recuperado, ¿sí? Yo cometí un error al decir que no nos íbamos a quedar con la segunda definición. La más certera, la más correcta, las tres dicen algo de verdad, pero la más correcta es la segunda, sentirse atado, ¿sí? Parece ser que San Agustín al final de su vida se retractó, acá el artículo no lo dice, y de hablar de religión como se ha recuperado, volvió a la segunda, o sea, a la que decía Cicerón, de sentirse atado, de atarse, ¿no? de unirse, ¿sí? Unir a Dios con los hombres. Ese es el sentido de la palabra religión, el sentido etimológico, la unión de Dios con el hombre. Pero estas tres definiciones nos dicen algo sobre la religión, que se trata de un tratamiento cuidadoso, que se trata de una atadura, es decir, un sentirse atado, una unión, ¿sí? Una unión fuerte, y el hecho de ser recuperado. Podríamos decir, bueno, ¿recuperado en qué sentido? Como dice San Agustín y habla acá, al haber perdido a Dios. ¿Por qué nuestros primeros padres perdieron a Dios? Por el pecado original, ¿sí? ¿Y cómo lo recuperamos? Con la religión, ¿sí? ¿Cómo volvemos a unirnos con Él? Con la religión, ¿sí? Que Dios nos revela. Bien, entonces, las tres grandes definiciones etimológicas de la palabra religión. En el próximo video veremos la definición real de la palabra y la analizaremos.